Muy buenos días para todos. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestra webinar Ambiente Laboral y Creación de Valor, el ADN de los mejores centros comerciales para trabajar en Colombia. Este es un espacio en el cual vamos a tener la oportunidad de conversar con tres organizaciones muy importantes del sector, dos de ellas centros comerciales propiamente y la gremiación de la cual hacen parte los centros comerciales en el país, que es ACE Colombia. Este espacio busca brindarles una mirada real de lo que está pasando en el sector desde la perspectiva particular de estos centros comerciales y una mirada más a nivel país desde la agremiación de ACE Colombia. Vamos a conocer en este espacio aquellas prácticas, estrategias y factores diferenciales que han llevado a estas organizaciones a poner primero a las personas en el centro de la estrategia y que en el caso de los dos centros comerciales que nos acompañan hoy, que los han llevado a ser reconocidos en nuestro ranking de los mejores lugares para trabajar en Colombia, publicado el pasado mes de noviembre del 2025. Entonces, mientras se siguen conectando las personas, voy a avanzar con la presentación de nuestros panelistas el día de hoy. De antemano, muchas gracias a nuestros tres panelistas. Arranco con Catalina Pache. Catalina es gestora de dirección en ACE Colombia, la agremiación que agrupa a los centros comerciales en el país. Catalina es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en Derecho de la Universidad ICESI y candidata a magíster en Administración de Riesgos de la Universidad AFIT. Catalina cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector de los centros comerciales. Ha trabajado en la comprensión profunda de la industria, aportando a la evolución del sector, la toma de decisiones y la generación de valor para los diferentes actores del ecosistema gremial. Entonces, Catalina, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Buenos días a todos, buenos días Andrés, muchas gracias a Great Place to Work por la invitación y por generar pues estos espacios tan interesantes, siempre muy interesantes, pero en esta coyuntura pues muchísimo más. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para dar lugar a nuestra conversación. Gracias. Perfecto, gracias Catalina. Continuamos con Leonardo Murillo. Leonardo Murillo es director de Recursos Humanos y de Calidad del Centro Comercial y de Negocios Andino. Es psicólogo, auditor interno en recursos humanos, especialista en gestión humana y magíster en dirección. Cuenta con más de 15 años de experiencia ejecutando roles diferenciales para la gestión de recursos humanos. Esto le ha permitido liderar tanto áreas de recursos humanos ejecutando funciones particulares asociadas a la administración de personas, formación, gestión del desempeño, evaluación y transformación cultural, entre otros. Leonardo, de igual manera, gracias por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra. Un gusto y siempre pues, van a ser estos espacios más que enriquecedores. Agradecidos a ustedes, a todo el proceso, Great Place to Work, hace Colombia y bueno, todas las personas que también hacemos día a día que esto se convierta en la realidad de los procesos y lo que podamos aprender también un gustazo. Maravilloso. Gracias de nuevo por estar en este espacio. Bueno, continuamos. También nos acompaña Lina Monsalve. Lina es directora administrativa del Centro Comercial Unicentro Medellín. Lina es ingeniera financiera, especialista en alta gerencia y en gerencia de talento humano, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de cultura organizacional, bienestar y desarrollo del talento. Ha liderado procesos administrativos orientados a fortalecer organizaciones centradas en las personas para la construcción de entornos laborales sostenibles. Lina, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por generar este espacio y a Catalina y a Leonardo también por participar con toda su experiencia y poder hacer esta conversación muy enriquecedora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres y de nuevo comentarles a las personas que se han ido conectando que en este espacio vamos a conocer de primera mano la experiencia de dos centros comerciales muy importantes en el país y de ACE Colombia como agremiación respecto a la gestión de personas y los retos y desafíos que han venido experimentando en torno al talento humano en cada una de sus organizaciones, en un sector que de entrada es un sector
muy complejo, por lo que involucra dentro de su ecosistema a diferentes actores. Entonces, con esto damos la bienvenida como tal a el, el espacio. Un segundo, yo cuadro acá una cosita. Y ya, listo. Entonces arrancamos. Animamos también a las personas, perdón, antes de continuar, que se encuentran conectadas, que si quieren hacer preguntas, tenemos la opción de Q&A activa. Pueden hacerla a través de esa opción o si quieren, pueden hacernos preguntas a través de la opción del chat. A medida que vayamos avanzando, siéntanse libres de ir comentando, preguntando a través de estas dos opciones para que de forma muy orgánica podamos ir respondiéndolas también, ¿vale? Listo, entonces arrancamos. Quiero preguntarles y arrancar con una pregunta general para los tres, y es que desde la experiencia que ustedes tienen liderando estas organizaciones en el sector, ¿cómo han visto la evolución del ambiente laboral en los centros comerciales y cuáles consideran que son hoy aquellos factores apalancadores que hacen de la gestión de personas una ventaja competitiva y no solo una tarea operativa o no solo un nice to have? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo si quieres, Andrés, te cuento un poco cómo vemos desde Hace Colombia en esa integralidad de los muchos centros comerciales que tenemos en todo el país. ¿Cómo hemos visto la evolución del ambiente laboral? Pues en definitiva, esta es una industria en la que uno se puede sentir como esa calidez y esa cercanía a las personas. O sea, siento que es una industria que ha permitido que las personas crezcan, conocemos personas de toda la vida trabajando en la industria y esto pues también permite que dentro de cada centro comercial se viva un poco esa calidez y esa cercanía. Y también hemos logrado que en conjunto los centros comerciales piensen un poco más en romper con esos límites del empleador y empezar a trasladar esos beneficios del ambiente laboral a las personas de los locatarios, a los empleados de sus aliados estratégicos como el outsourcing, de seguridad, de aseo, servicios generales. Pues ha sido un trabajo muy interesante en esa evolución. Frente al tema de los apalancadores, y creo que hay dos factores muy importantes que hacen que esto siga siendo un aspecto, como tú lo mencionabas, no superficial, sino muy estratégico. Es uno, el nivel de complejidad que tiene, complejidad operativa que tienen los centros comerciales para los que no están muy involucrados con la industria, pues recibir 1 millón, 3 millones de personas diariamente o mensualmente en los centros comerciales, pues requiere que haya un equipo muy cohesionado para que la operación sea muy fluida. Entonces, ese trabajo que se hace para lograr que ese equipo sea cohesionado, que haya fluidez, que todo el mundo entienda su papel en este proceso de operación, pues hace que definitivamente el trabajo con las personas sea demasiado estratégico. Y lo segundo es que en esa unidad somos un gremio muy unido y eso nos lo permite porque cada centro comercial tiene un sello, o sea, una cultura que lo identifica y eso es una bondad competitiva. Entonces, lograr que cada una de las personas que trabajan en el centro comercial sean directamente empleados del centro comercial o a través de un outsourcing, un aliado, lograr que esas personas tengan impregnada esa cultura también nos hace que sea ese trabajo con ellos un enfoque demasiado estratégico que implica un trabajo dedicado, un trabajo desde el liderazgo hasta los niveles más operativos. Y por eso, pues, este tema de la gestión de las personas no es un tema netamente operativo, sino que influye mucho en la estrategia general de los centros comerciales y de nosotros como gremio también. Excelente, Catalina. Sí, definitivamente como esa cohesión entre los diferentes actores y componentes que configuran un centro comercial es clave para que estos temas también pues, caminen de la manera en que deben andar. Entonces, muy, muy interesante lo que nos comentas. Quisiera escuchar en este momento a Leonardo. Cuéntanos cómo has visto esa evolución desde la experiencia que tienes tú y desde también lo que has visto en el centro comercial y de negocios andino. Hola, ¿cómo vas? Un gusto. Pues bien lo mencionaba Catalina, el tema de identidad particular es principal. O sea, es como los grupos familiares, la familia González, los Urrutia y demás, cada unidad tiene su característica.
Y esta evolución ha permitido que desde la identidad particular se generen los procesos de los procedimientos, las actividades, el cumplimiento y como toda organización pues tiene que generar unos estados de resultados favorables para que sea autosostenible y genere pues utilidades en el tiempo. Yo creo que esa evolución ha partido teniendo en cuenta todas las dinámicas. Nosotros donde estamos ubicados políticamente, estratégicamente, conceptualmente, relacionalmente, todo afecta y hace que cada vez estemos en un reto mayor de contratar personas que se identifiquen no solamente con la cultura particular, sino que generen adicionalmente esa identidad. Eh, un reto grandísimo es no solamente la adaptación, nosotros hablábamos de adaptación hace 50, 60, 70 años, hoy en día es desde cada particularidad, cómo estamos generando ese contexto que sea el centro comercial con cada identidad que se quiera. El reto día a día es mantener ello, el reto día a día es unas brechas generacionales en donde tenemos colaboradores que están próximos a pensión, en donde tenemos colaboradores que hasta el momento están empezando su vida laboral y es cómo integrar desde las diferencias y desde la misma singularidad un contexto pues, que es el centro comercial. Eh, reto día a día, te lo puedo decir y creo que mis compañeros también están de acuerdo con esto. Cualquier cosa nos afecta tan grandemente que nosotros tenemos que estar en la capacidad no solamente de identificar previamente, sino de actuar de manera rápida. Retención, onboarding, procesos de formación, de capacitación, desarrollo, ya no hablamos el mismo lenguaje que podíamos hablar anteriormente, las estructuras que eran muy piramidales en doctor y demás, pues se han ido cambiando y se han ido generando de otra forma. La cercanía creo que es vital y también ese relacionamiento con esos stakeholders es vital. Entonces, poder tener esa capacidad y todo ese modelo de pensamiento tan grande en la estructura de todos los colaboradores, lo que hace que el día a día el rol de nosotros en gestión humana, en administración o en las gerencias cobre aún más vitalidad. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Por lo que te entiendo, es más como una mirada de la gestión de personas a nivel transversal, ¿no? Al final del día también esa transversalidad, perdón, que estoy acá con mi perrito. Al final del día, como esa mirada más transversal y estratégica de gestión de personas es la que también lleva a un entendimiento profundo que les permite a ustedes entender esa diversidad y cómo atender también esas diversidades de la gestión de personas. De acuerdo, y hay retos particulares que, por ejemplo, a nosotros nos pasa en el centro comercial andino versus dinámica laboral actual. Pues hay muchas personas que están interesados en home office, en teletrabajo y demás, pero para mi core negocio no es viable. Yo en este momento, frente al tema de integralidad de tecnología y demás, yo necesito el face to face con mi servicio, con mi cliente, con mi proveedor, con mi ingreso y demás, y también es cómo yo me puedo mover en función de lo que hay en contexto, pero también en responder mi servicio. Entonces es transversal, total. Es muy cierto y eso que tú comentas al final del encuentro uno a uno, face to face, es clave porque hace parte de la naturaleza de los centros comerciales. Así Entonces, es. deben ser coherentes también en el relacionamiento con todo su equipo de trabajo. Muchas gracias, Leonardo. Quiero en este momento entonces ahora escuchar a Lina. Lina, cuéntanos, ¿cómo viven ustedes esto y cómo han visto esa evolución y cuáles son esos apalancadores que identifican en Unicentro Medellín? Bueno, Andrés, me uno también pues a lo que dice Catalina y Leonardo en cuanto al sector. Claramente hay una transformación organizacional del tema de la gestión del ambiente laboral y la gestión de las personas, ¿cierto? Cada vez pensamos más en las personas, cada vez pensamos más en el ser. Siempre ya está teniendo un enfoque más estratégico que operativo, porque ya entendemos que las personas son apalancadoras del negocio, nos ayudamos o nos ayudan a cumplir esos objetivos. Y en los centros comerciales son esas generadores de experiencia del servicio, que finalmente es lo que buscamos como sector, ¿cierto? Para nosotros como apalancadores, lo que nos enfocamos en es que ponemos las personas en el centro. Somos una organización que creemos que debemos trabajar en el ser para el hacer, ¿cierto?
que esto genera confianza entre nuestros colaboradores, que nos genera confianza como organización, reduce también como la incertidumbre ante ciertos panoramas, pues como el sector país, por decirlo así, mantiene esa cultura organizacional, nos ayuda también a trabajar por ese desempeño constante y que tiende pues como a mejorar. Otro factor importante para nosotros es esa cultura de servicio transversal, que es pues como también lo que nos comentaba Leonardo, ¿cierto? Trabajar en esa cultura con esos otros actores que no están solamente vinculados a la ciudadela, el tema de aliados, el tema de contratistas, el tema de marcas, tener una claridad en esa cultura organizacional, estar alineados en comportamientos esperados, en valores, en unos acuerdos de servicio, también consideramos que es fundamental. Y cada vez este proceso, pues como de personas, nos da más fuentes de datos, ¿cierto? Tomar ahora decisiones basadas en datos. Tenemos muchas fuentes como el tema de analizar qué está pasando con la rotación, analizar qué pasa con nuestros NPS, qué pasa con nuestros indicadores, qué pasa con ese desempeño organizacional. Entonces también consideramos que cuando podemos tomar esas decisiones basadas en datos, podemos generar planes de acción más enfocados y estratégicos, ¿cierto? Y generar acciones también como más concretas, generadoras de valor. Me parece súper interesante lo que estás comentando y me quiero concentrar de pronto en dos cosas que me parece que están relacionadas de forma directa y que desde Great Place to Work sabemos por nuestra experiencia y nuestras investigaciones que son asuntos que están conectados. Y uno es la confianza. Tú hablabas de confianza y definitivamente si no se cultiva confianza y no se construye un entorno de trabajo y unas dinámicas de trabajo en donde el pilar fundamental sea la confianza, pues muchas cosas no funcionan y es clave para efectivamente hacer que las personas estén más comprometidas, hagan bien su trabajo, eh, el mismo relacionamiento entre compañeros de trabajo basado en esas relaciones de confianza es clave, y más en un ecosistema como el de ustedes. Entonces, eso me parece clave. Y segundo, que para nosotros es un resultado natural de la confianza es el servicio. Entonces ustedes también desde el sector en el que operan tienen un sentido de servicio que es importantísimo porque es la clave también del éxito en cada uno de sus centros comerciales y en sus organizaciones. Y sin duda el buen servicio es el resultado también de una buena gestión del talento humano y de esa confianza que se deposita desde la organización a sus colaboradores y los colaboradores a la organización. Entonces, quería hacer referencia a esos dos temas y por último una reflexión respecto a lo que comentabas que va orientada a la pregunta y es definitivamente uno de los cambios, no recientes, porque esto ha tomado mucha fuerza ya desde hace un par de décadas, pero sin duda el que la gestión de talento humano sea cada vez más estratégica y sea un pilar del negocio también, pues es clave y más en un sector como ustedes en donde el servicio y la experiencia del visitante pues es clave para que tanto locatarios, colaboradores, marcas, etcétera, pues todos vivan una excelente experiencia al hacer parte de, de estos centros comerciales. Entonces, muchas gracias, Lina. Quisiera en este momento dirigirme a Catalina. Cata, desde la asociación que tiene una mirada más a nivel país por la naturaleza gremial que ustedes tienen, ¿cuáles crees que son aquellos retos o desafíos específicos que deben tener en cuenta para este 2026 los directivos de los centros comerciales? Y además de eso, ¿qué temas crees que son los que están? Porque una cosa son los desafíos, como retos y desafíos, y otros son como esas tendencias que están marcando la agenda gremial para este 2026. Mira, Andrés, yo creo que no es un secreto el nivel de incertidumbre con el que iniciamos este año. O sea, iniciamos el año
como dicen por ahí, movidito, o sea, con un montón de noticias todavía tenemos este ruido tremendo en medios de comunicación, en redes sociales, mejor dicho, en todo lado. Tenemos un ruido importante que genera muchas veces una incertidumbre y un temor muy importante. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos hoy es el de apaciguar ese ruido, o sea, el de bajar un poco la voz, tranquilizarnos, generar esa tranquilidad, y lo mencionabas tú y lo mencionaba Lina y Leonardo, el tema de la confianza, o sea, generar esa comunicación, esa transparencia con los equipos de trabajo, con toda la gente, con todos los públicos para garantizar que haya menos incertidumbre, menos temor. Y aquí conecto un poco con esa agenda de gremio, y es que Hace Colombia hoy se ha atrevido a hablar de algo que seguramente quien lo escucha un poco sin contexto dirá, bueno, ¿y por qué hoy estamos hablando de oportunidades y estamos de pronto atravesando un año tan retador o iniciando un año tan retador? Y es que realmente, pues años retadores, y analizamos aquí en Hace Colombia, años retadores venimos acumulando desde hace como 6 años, o sea, todos los años decimos, este año que viene es un año retador, y así venimos hace mucho tiempo, entonces no nos estamos enfrentando a algo nuevo. ¿Qué sí tenemos que buscar? Y por eso nosotros hablábamos de las oportunidades, es que tenemos que salir a encontrar esas oportunidades. Y creo que es un mensaje que nosotros como gremio estamos usando, y es ese reto que también tienen los directivos, y es enfocar ese esfuerzo de sus equipos, no en concentrarse en lo que hoy nos preocupa, sino en concentrarse en, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿quiénes somos nosotros como centros comerciales? ¿Quién es ese público que nos visita? ¿Quién es esa gente que trabaja aquí? ¿Quiénes son nuestras marcas? Y cómo podemos llegar a pesar del contexto que tenemos hoy y que podamos tener en 2, 3, 4, 5 años, siempre independientemente de ese contexto, salir a buscar esas oportunidades. Y desde Hace Colombia estamos trabajando fuertemente en esto. Lo comentaba hace poco, es que no sonar como ilusos o de pronto desconectados de la realidad, sino que realmente sabemos el nivel de equipos, el nivel de personas que trabajan en esta industria, que básicamente está compuesta, y todo lo que ha logrado ha sido gracias a esas personas que han trabajado incansablemente durante estos 50 años, más de 50 años que tenemos de vigencia en nuestro país. Y para nosotros es base eso, lo mencionábamos ahorita, también lo mencionaba Lina, tomar decisiones bajo los datos. Nos dicen un montón de cosas en todo lado, pero incluso en estudios que hace Colombia, que hacen un montón de observadores del mercado, hacemos estudios, pero cada centro comercial tiene su realidad, que puede estar, se puede reflejar en esos estudios o no. Entonces es importante que cada uno también pueda medirse, pueda entender su realidad, tomar decisiones basadas en la realidad, pero también tener un factor de comunicación extremadamente bueno con esos equipos de trabajo, o sea, que la gente entienda en qué estamos hoy, para dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que quiere el liderazgo de este centro comercial, y que todo el mundo entienda cuál es su papel allí, porque la única forma de apaciguar ese ruido externo es generando esa comunicación y esos mensajes directamente con el equipo. Entonces, esos son como los retos que tenemos, y hacia allá Hace Colombia está apuntando en esa conversación a todos los niveles, con los directores de los centros comerciales, con los niveles de coordinación, niveles operativos, buscando pues aportar un poco en que lleguemos a diciembre, digamos, pudimos también con este año retado. Claro que sí, Catalina, y te entiendo, hay una realidad y un contexto país que tiene unas variables que sin duda nos afectan a todos, claramente, independientemente de industria o del sector que hagamos parte, pero sin duda en un sector como el de ustedes, eh, las noticias de fin de año y esas decisiones importantes a tomar respecto a esas noticias a nivel país, pues generan incertidumbre y hay que saber manejar la incertidumbre. Y de hecho, desde lo que hacemos nosotros acá en Great Place to Work, hemos logrado comprobar que definitivamente en tiempo de incertidumbre no hay un activo más importante que la confianza que se tiene con los colaboradores. Y eso sin duda ayuda a que los resultados en momentos complejos sean mucho mejores por encima del mercado respecto a aquellas organizaciones que tal vez no han logrado gestionar de manera
más óptima su ambiente laboral. Sí, y Eh, mira que creo que, por ejemplo, la pandemia nos dejó una reflexión muy importante y es que es en esos momentos donde uno empieza a ver, mejor dicho, esa creatividad y esas ideas que en un entorno un poco más tranquilo no hubiéramos tenido. Entonces sí es importante aprovechar eso, como identificar esas distintas oportunidades que tenemos, esos distintos talentos que tienen los equipos para plantear nuevas ideas y seguramente vamos a lograr superar el contexto y seguir pues evolucionando en esta industria. claro que sí, Catalina. Yo quisiera de pronto aquí abrir como un capítulo chiquitico orientado a Lina y a Leonardo respecto a esta pregunta, eh, haciendo como énfasis en lo que comentabas ya, Catalina, de que la realidad de cada organización, en este caso de cada centro comercial, es súper diferente. Para todos los que se encuentran conectados, pues acá tenemos una mirada bastante diversa de lo que es el sector. Estás tú, Cata, desde hace Colombia con esa mirada más a nivel país y de gremio, pero tenemos dos centros comerciales de dos de las ciudades más importantes de nuestro país, Bogotá, con Andino y Unicentro Medellín. Entonces quisiera saber, Leonardo y Lina, si respecto a esto ustedes logran identificar algo muy puntual que sea muy, muy relevante em, para la agenda de sus centros comerciales este año en términos de, de la gestión del talento humano. Muy puntual para ir cerrando esta pregunta. Total, Andrés, mira, nosotros consideramos que finalmente ante esa mirada país, el reto es cómo sigo trabajando por las personas y con las personas, teniendo en cuenta que hay unas brechas económicas, ¿cierto? Noticias pues como que no nos esperábamos, porque el 20 de diciembre yo creo que todos teníamos un presupuesto, un año muy planeado, y a la semana siguiente nos tocó empezar pues como a jugar con otro montón de panoramas, ¿cierto? Entonces es cómo sigo trabajando bajo ese panorama por las personas, ¿cierto? Que las personas sigan teniendo, y reitero ese tema de credibilidad en el empresario y en la organización, ¿cierto? ¿Cómo seguimos siendo eficientes sin afectar el ambiente laboral? Y nosotros ahí desde nuestro proceso con las personas, como decía Catalina, bueno, ¿cómo vamos a ser creativos con el tema de rediseñar procesos para poder seguir siendo eficientes sin afectar pues el ambiente? ¿Cómo vamos a empezar a automatizar esas tareas administrativas? ¿Cómo vamos a empezar a optimizar esas estructuras organizacionales, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a seguir trabajando a pesar de ese panorama, con esos líderes que sigan siendo humanos y que puedan seguir aportando como a la productividad organizacional? Súper, Lina, muchas gracias. Sí, eso que comentas es clave y sobre todo en el contexto con el que arrancamos el año. Sin duda creo que esas dos últimas semanas, ¿aló, me escuchan? Ah, perdón. Sí, perfecto. Creo que fue a Lina a quien se le cogió la cámara. Pero continuando con lo que decía, creo que esas dos últimas semanas de diciembre demandaron una energía muy importante por parte de las organizaciones y sin duda de las áreas de talento humano. Entonces, esa capacidad de reaccionar y de adaptarse a ese contexto también es clave hoy en día en la gestión del talento humano. Nos pasó hace unos años con la pandemia. Entonces, eso también desarrolla capacidades organizacionales que son muy valiosas para momentos como esos. Muchas gracias, Lina. Leonardo, te escucho. Yo siento que siempre va a haber una inquietud y una necesidad de buscar qué más hago, qué hago nuevo, qué implemento, qué gestiono, porque mis colaboradores necesitan más, 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 más. Y yo creo que nosotros desde Andino rompemos ese paradigma y decimos es que no necesariamente mi colaborador está requiriendo más. Muchas veces el contexto no me está pidiendo más, 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 sino que al contrario puede ser que hay veces me diga quitemos A, B, C y transformo para gestionar nuevas cosas. Entonces, partir de la angustia de qué implemento, qué hago, qué más vendo, cómo mi colaborador me vende desde lo tangible, desde lo intangible, siento y percibo que no es el sentido. El sentido nosotros nos vamos más en la medida de posibilidades el uno a uno, cómo identifico que un colaborador con su estructura familiar tiene unos riesgos psicosociales particulares y cómo empiezo a atacar más bien desde el uno a uno.
Evidentemente, temas de presupuestos y entre la coherencia de lo que nosotros vendemos como servicio frente a lo que nosotros creemos como estructura, frente a nuestro mapa de identidad y frente a mis colaboradores, tiene que ser pues una vía muy clara. Ser coherente entre lo que digo, hago y vendo como servicio y que mis colaboradores estén supremamente identificados con esa característica, ya voy más del 50% de la operación. Eh, en frente a eso, muchas veces las organizaciones se vuelven subsidiadas de felicidad. Entonces yo le entrego a mi colaborador y mi colaborador está feliz y tú estás cómodo, ¿cierto? Es romper ese paradigma. Mi colaborador está cómodo si yo le doy unas garantías, no solamente lo mínimo establecido legalmente, sino que al contrario, le doy unas prebendas, unas condicionales específicas, en donde mi colaborador se siente realmente identificado con mi identidad corporativa, en donde ve una estructura de una junta directiva, una gerencia general, un equipo directivo y un personal operativo que todos estamos por el mismo objetivo, en donde los estados de resultados son coherentes, son sanos y que el trabajo es compartido. Entonces, vuelvo y menciono, romper la característica de en presupuesto, si usted qué va a implementar el otro año nuevo, qué va a hacer nuevo, qué va a ofrecer, es quitarnos esa magia y es identificar el proceso de cada quien. De acuerdo, Leonardo. Y de hecho también eso lleva un poco a replantearnos un concepto que incluso desde pandemia se han venido replanteando muchas organizaciones, que es el tema de productividad, ¿no? También la productividad se ha venido como eh, resignificando porque dejó de verse como productividad por volumen desde hace rato, pero digamos que todavía seguían en el mindset de las personas y sí, de las organizaciones, el hacer más, hacer más, hacer más, qué vamos a hacer nuevo, qué vamos a hacer nuevo. Y muchas veces no es necesario hacer más, hacer más, sino ser acertados con lo que se hace. Y para ser acertados con lo que se hace, es muy importante lo que mencionabas, ese entendimiento de la gente, de cómo está configurada una organización, cuál es como su caracterización demográfica, cuáles son esos drivers que mueven a la gente y apuntarle a eso. Entonces, sin duda, entender que ya lo han dicho en la conversación, como esa lectura y entender los datos que arroja esa lectura es clave para tomar mejores decisiones y ser más eficientes, que la eficiencia creo que es un tema muy importante para todas las organizaciones. Entonces, totalmente de acuerdo. Para continuar y enfocarnos, salirnos un poco de la generalidad y hablar de cosas o elementos más concretos, quisiera que nos compartieran cada uno de ustedes qué prácticas puntuales o estrategias de ambiente laboral han implementado en sus organizaciones y que hayan tenido un impacto positivo en mover esos indicadores claves, no solamente para talento humano, sino para el negocio como tal. Y acá quisiera que fuéramos muy precisos en esas prácticas y aquellos indicadores o números que se han movido como resultado de la implementación de estas. Entonces, para, para arrancar, quisiera que, Lina, cuéntanos cómo lo han hecho desde Unicentro Medellín. Bueno, Andrés, de manera pues como muy precisa, nosotros hemos trabajado mucho en tener unos sistemas de escucha, ¿cierto? Unos sistemas o unos mecanismos de escucha con acciones muy visibles, trabajar mucho con el tema de feedback abierto, ¿cierto? Ese tema de comunicación, ese feedback abierto durante el año, que sea un feedback bidireccional, ¿cierto? En todos los sentidos de la organización. Consideramos que eso ha contribuido y somos muy insistentes en el tema, pues como de esa confianza y respeto organizacional entre todos los niveles de la organización, ¿cierto? Entonces, ser muy propulsores, pues como de esos espacios, temas de comunicación abiertas con gerencia a todos los niveles de la organización, tanto anfitriones, que nosotros nos denominamos anfitriones, ¿cierto? Como personal de marcas, personal aliados, hasta el mismo visitante, pues como tiene ese canal, pues como de acceso directo, ¿cierto? La medición periódica del NPS
de los diferentes públicos relacionados, ¿cierto? Pero muy enfocados en el tema de anfitriones, ¿cierto? Del personal vinculado, porque nos permite también entender como que cuál es esa satisfacción y en qué más podemos trabajar, ¿cierto? Entonces es un canal muy abierto y muy transparente. Finalmente, eso también nos permite hacer pues como planes de acción muy tempranos, ¿cierto? Mitigar pues como muchos riesgos organizacionales enfocados a las personas. Tenemos esos programas de bienestar y muy de acuerdo con lo que decía Leonardo, pues como en la intervención de la pregunta anterior, y es esos programas de bienestar pero enfocados, ¿cierto? Esos programas de bienestar que realmente generen valor, que sean actividades puntuales que realmente sí apunten a las motivaciones y necesidades, por decirlo así, de las personas. Uno muchas veces pierde el foco haciendo y haciendo y haciendo, como decía, pues como Leonardo, lo que me pidan, pues lo doy, pero realmente sí se puede enfocar uno en acciones muy puntuales y generadoras de valor, ¿cierto? Tanto para las personas como para la organización, por el tema también, pues como de inversión de recursos. Consideramos pues que son como acciones muy puntuales, la formación constante de equipos, no perder de vista la formación no solamente de ciertos niveles organizacionales, sino de equipos también basados en el servicio, muy insistentes en el tema de la confianza, ¿cierto? Y finalmente pienso que el indicador también más importante en cuanto a personas fue haber logrado la certificación. Nosotros obtuvimos por primera vez la certificación el año pasado y logramos hacerlo pues como el primer centro comercial en Medellín en obtener la certificación, ¿cierto? Entonces fue una aguja importante que se movió ahí pues como en cuanto al tema de personas. Excelente, Lina, y aprovecho el espacio también para felicitarlos. Excelente gestión pues ese logro de la certificación y también de hacer parte de nuestro ranking de los mejores lugares para trabajar en el país, al igual que Andino, no es un asunto gratuito, es un trabajo que se hace y con propósito, con estrategia, con data, con información de alto valor para efectivamente tener esa gestión que los ha llevado a la excelencia. Entonces, de verdad, felicitarlos y gracias por lo que nos compartes. Leonardo, te escuchamos. Nosotros hemos venido con un tema importantísimo de integración de ERPs, herramientas tecnológicas asociadas a la gestión de nuestros procesos. Esto que nos ha permitido y es pues tecnificar y al fin y al cabo evaluar los estados de resultados de cada caracterización en función a por negocio de cada unidad. Ejemplo específico, desde procesos de mantenimiento que en la industria, cualquier colaborador que hace un proceso de mantenimiento correctivo preventivo lo carga en su ERP, el ERP te saca un indicador de oportunidad, tiempo de respuesta, satisfacción y todo esto va a una data macro que nos permite identificar eh, estado de resultados frente a una gerencia de operaciones, frente a cumplimiento y satisfacción de un colaborador, frente a desviación de estándar y demás. Imposible no hablar hoy en día que nosotros estamos asumiendo una mirada integral frente a cómo está el mercado, qué está pasando en el mercado y frente a eso estamos adaptando también lo que nosotros buscamos con temas de tecnología. Entonces, apalancar tecnología con una visión de negocio, no intentando suplir colaboradores por tecnología, sino que la herramienta se me vuelva a funcionar, ha sido clave para nosotros como indicador. Otro punto estratégico, pues evidentemente es nuestros planes de relacionamiento con nuestros socios estratégicos. Los socios estratégicos es las marcas que yo tengo dentro del centro comercial, bien lo decía hace un rato, mis stakeholders, que son puntos de negociación, cómo integro, y hay una mirada transparente y es desde el recurso. Yo puedo utilizar todos estos contextos en función a mi colaborador, en función a mi empresa, y frente a eso genero unos estados de resultados favorables para mi tercero y para mí. Para nosotros es imposible pensar que el centro comercial tiene vida propia por su esencia. Entonces, acompañamiento, estado de resultados, indicadores, las marcas nos generan reportes mensuales frente a ingresos, egresos, el tema de la integralidad de la información. Sé en tiempo real, cada minuto, cuántas personas ingresaron por un punto A, por parqueadero, por eficiencia, cuántas personas debo tener en punto de info, qué novedades me llegan en info. Y
frente a eso empezar a generar todos esos estados de analítica de datos me va a permitir pues generar una eficiencia en proceso y procedimiento. Y la tecnificación de mis competencias, pues, al fin y al cabo, colaboradores. Antiguamente el servicio de pronto no era tan técnico como lo puede ser hoy en día. Hay estándares, hay calidad, hay tiempos de oportunidad, hay respuesta. Y todo esto pues se vuelve al fin y al cabo un tema de indicador que yo lo tengo que tener en visión y me tiene que generar estados de resultados. Todo eso transformado pues al fin y al cabo a que mi colaborador quiera estar acá, desee estar acá, dé la vida por estar acá y que la competencia al fin y al cabo es tan grande, pero mi colaborador diga, no, yo me quedo en Andino porque allá me veo, allá crezco y evidentemente ya los planes de carrera que antiguamente se hacían 2 años, 3 años, tienes que durar 5 y demás, hoy en día eso ya es demasiado rápido. Un colaborador puede ser que a los 4 meses ya me esté diciendo, ya aprendí, ya no puedo hacer más, quiero crecer. Entonces es cómo no voy a generar insatisfacción, pero adicionalmente cómo voy por negocio y cómo puedo dar toda una ruta de trabajo frente a promesa de servicio, pues también hace parte de mis indicadores y de mis movimientos rápidos como organización. Entonces, esa gestión del cambio en donde ya me tengo que adaptar, tengo que pensar rápido, tengo que hacer rápido y tengo que generar grandes resultados, es, son indicadores y es lo que hace que nosotros como centro comerciales y como gremio nos tengamos que mover. Nuestros gremios son muy acertados a la realidad del país. Movimientos rápidos, apalancar, errores, subsanarlos en la medida de posibilidades a corto tiempo, de manera rápida, seguir. Entonces, Excelente, Leonardo. Y tú acabas de mencionar también un tema que ha venido siendo tendencia desde ya hace un par de años, que es todo el tema de tecnología y ahora como toda la integración de inteligencia artificial en diferentes procesos, etcétera. Entonces yo creo que el mensaje también que tú mandas en torno a eso es como, claro, sin duda la tecnología ayuda un montón y sobre todo desde ese análisis de datos que los ayuda a tomar mejores decisiones, a integrar también como esa información de diferentes frentes o actores para entender cuál es la realidad de, en este caso, Centro Comercial Andino, es clave, sin empezar a sustituir por tecnología lo que es el capital humano, que sin duda es pilar fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, em, muy interesante todo lo que nos comentas y lo que están haciendo en Andino. Aprovecho para hacer una pregunta que nos hacen por el chat. em, y un segundo, nos dice Nancy Calixto, que le gustaría saber cómo gestionan la compensación desde una mirada estratégica que incentive la productividad. Una pregunta bien interesante. Y sobre todo también con asuntos como los que acabamos de mencionar, con los que arrancamos el año. Entonces, no sé quién quiera. interesante y compleja. ¿Por qué te lo Exacto, digo? Porque un complejísima. ejemplo, compensar a satisfacción 100% creo que es muy complejo. Entonces, un ejemplo, siempre va a haber un proceso de insatisfacción que es natural. Puede ser que, por ejemplo, yo me gane 2 pesos y un tercero se gane 3. ¿Yo por qué no me gano 3? Y entra todo un proceso de análisis, competencias, conductas, responsabilidades y demás. Eh, Nosotros por cosas sí tenemos un análisis referente frente al mercado. El mercado me da un estándar y frente a unas curvas salariales de cuáles son los mínimos y los máximos que paga el mercado respecto a una ejecución, una actividad laboral. Nosotros, por criterio, buscamos una responsabilidad mayor y miramos, estar superior frente al mercado. Eso ya me da una curva. Y lo que yo decía frente a un principio y es, no solamente es dar por dar. Si yo ya sumo la compensación de salario más beneficios, eso me da un target de la posición anual. Entonces, beneficio puede ser un seguro de vida, un plan de alimentación, un plan de convenios y demás, en donde ya la posición no estaba en 2.5, sino sumo yo esos adicionales, ya me da 3, 4, 5 versus mercado, es un core grande. Estrategia personal, yo creo que es una visión de gerencia también que nosotros tenemos y es nosotros no intentamos dar por dar. Muchas veces el subsidiar
no es tan positivo frente a la labor, pero sí intentamos compensar de una manera diferente, tanto económica como no económica, para generar una diferencia en mercado. Con eso digo que mi colaborador, si le ofrecen, respetuosamente lo digo, 200.000, 300.000 o cualquier monto adicional, esté en la capacidad y en el análisis autónomo de decir, no, yo en Andino me quedo porque la compensación es mucho mayor, pero adicionalmente tiene una cobertura de biopsicosocial y es un ambiente sano y allá quiero y allá crezco y allá doy. Ese es mi plan de compensación. El análisis nunca va a ser de 14.5 salarios al año, sino muy seguramente nos volvemos a 16, a 17, a 18, pero evidentemente dependerá también de estado de resultados corporativos. Excelente, Leonardo. De hecho, pues para quienes tal vez no conocen la metodología de Great Place to Work, nosotros tenemos un indicador que es el indicador de la transacción y este está compuesto por tres elementos, que es el desarrollo, la compensación y los beneficios. Y lo que acabas de comentar es eso, es cómo yo resuelvo el vínculo transaccional que yo tengo con mi colaborador, apuntándole a uno, dos o los tres factores que desde nuestra metodología configuran ese vínculo de la transacción. Entonces, eh, es lo que acabas de comentar desde la realidad de Andino. Y que la compensación no es 100% salario. Entonces ahí ya es romper el esquema y es, ¿cuánto me llega en el banco efectivo? No, te va a llegar evidentemente un saldo por actividad y demás, pero hay una compensación que es salarial y no salarial. Habrá una que es prestacional, otra que no es prestacional, y eso pues en un análisis ahí de administración pues importante. Excelente. Lina y Catalina, queremos la perspectiva de ustedes frente a este tema. ¿Quién se anima? Claro que sí, Andrés, mira, totalmente de acuerdo con Leonardo, ¿cierto? Hay que concebir la compensación no solamente con el tema salarial, ¿cierto? Gestionar un buen ambiente laboral es una forma también de administrar la compensación del personal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos también administrando un montón de beneficios, como decía Leonardo, unos salariales, otros extrasalariales, otros emocionales, ¿cierto? Que también hacen que el colaborador en el momento de tomar la decisión, que se le presente otra oportunidad laboral, pueda decir, es que también pueda poner en la balanza esa cultura organizacional, cómo se siente en la organización, las posibilidades que tiene para crecer tanto personal como profesionalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos obviamente también pues una planta de salarios establecida, ¿cierto? Pero también trabajamos muy fuerte ese tema de cultura, de clima organizacional. Tenemos también un portafolio de beneficios emocionales, por decirlo así, ¿cierto? Que también entran pues como a sobrepesar en el momento pues que el colaborador prefiera estar en la organización, ¿cierto? Y que muchas veces no tiene mucho costo para la organización, que también es un tema pues como importante. Entonces pienso que una forma de gestionar esa compensación para el colaborador también es fidelizarlo y fidelizarlo pues como por todos estos programas que podamos tener en la organización y no solamente por el tema salarial. Yo, Eh, yo solamente quiero agregar algo, Andrés, qué pena que te no, interrumpí, no te preocupes, dale. y es, digamos, conectando eso que mencionaban Lina y Leonardo, y algo que nosotros acá tratamos también de hablar mucho con los asociados, no solo en temas de gestión de las personas, sino en todos los temas, y es que a veces nos llenamos de tantas cosas, nuevos programas, nuevos procesos, nuevas experiencias, nuevas, o sea, un montón de cosas que cuando vamos a revisar y nosotros invitamos a la gente a decir, venga, hagamos, volvamos a los básicos, hagamos un back to the basics y recibimos porque hay momentos donde el colaborador no te dice que tiene una silla dañada. O sea, hay momentos donde hay que volver a hacer esas revisiones de los básicos de hoy, las cosas más esenciales y principales que a veces en medio de tantos programas, de un programa de reconocimientos, un programa no sé qué, un montón de cosas, nos olvidamos de esos básicos. Y yo creo que incluso temas, por ejemplo, el nivel de relacionamiento o el nivel de convivencia que hay con ese líder, cómo te habla ese líder, si tienes un buen feedback, si tienes
que es algo que hoy damos por sentado porque todos hacemos programas de liderazgo, todos capacitamos a los líderes, pero venir y volver a preguntarse, ven, esta relación y esta comunicación con tu líder es buena, te sientes escuchado, te sientes también que te validan tus opiniones y demás. Como volver a esos básicos, yo creo que es un factor que como damos por sentado, entonces a veces no pensamos que esto sea un factor que determina muchas decisiones en esa fidelización del colaborador. Y un aspecto que creo que es esencial, lo venimos trabajando desde hace Colombia hace un par de años y se ha vuelto en un factor que los colaboradores valoran muchísimo y es el tema de la salud mental. O sea, preocuparse por entender más allá de cómo son los resultados y cuál es el desempeño que yo te mido dentro de mi esquema de medición del desempeño, es entender qué pasa detrás de ese colaborador y brindarle por lo menos una ayuda básica o inicial en ese proceso de lidiar con su situación de salud mental, creo que se convierte en algo que la gente valora muchísimo y que aporta en ese proceso, que si no lo mencionaron, no es directamente un factor de compensación, sí representa algo de valor para el colaborador que termina generando un impacto importante en sus decisiones a futuro. Gracias, Catalina, gracias, Lina. Sí, y también desde Great Place to Work hemos logrado comprobar, no solamente en el sector de los centros comerciales, sino por no decir todos los sectores, que en asuntos de compensación la gente siempre va a querer ganar más. Eso es una tendencia y es una realidad, ¿sí? Y ahí no es donde tal vez las organizaciones deban hacer mayores esfuerzos, obviamente dependiendo del sector, porque hay unos sectores que son muy competitivos en ese asunto específico, sino cómo desde otros aspectos fortalecen esa propuesta de valor al colaborador, porque al final del día es esa propuesta de valor la que lo fideliza. Muchos de ustedes seguramente y personas que están conectadas hablan de retención del talento, de cómo atraigo al mejor talento y definitivamente más que pensar en retener es cómo lo fidelizo y cómo lo fidelizo desde esas otras variables, que es donde están los beneficios, donde está el desarrollo, donde está un tema y que me ayuda a pasar a la siguiente pregunta y es el liderazgo. El liderazgo es clave en esa fidelización del talento. Y con esto paso a la siguiente pregunta y es, teniendo en cuenta que en el sector en el que ustedes operan confluyen diferentes actores, ya lo hemos mencionado en este espacio, eh, ¿qué rol juegan los líderes para mantener una cultura coherente en donde sí, en ese ecosistema tan diverso no se vuelva difusa y sea consistente también? Y además de qué rol juega el liderazgo, ¿cómo gestionan ustedes la formación de líderes en su sector, entendiendo su complejidad? Mm, No sé quién se anime a levantar la mano y responder de primeras. Yo Yo empiezo. de pronto me voy con... Ok. Dale, dale. No, Gracias, dale la gracias, mano. Leonardo. Bueno, referente pues al sector de centros comerciales, sabemos que un centro comercial no es una empresa tradicional, ¿cierto? Es un ecosistema un poco complejo donde llegan pues o interactúan todos esos actores que sabemos pues que son todo el tema de visitantes, aliados, marcas, locatarios, o sea, todo es un ecosistema pues como muy complejo y nosotros creemos pues que este liderazgo, trabajamos mucho para que este liderazgo no sea solamente un liderazgo jerárquico, ¿cierto? Debe ser también un liderazgo muy desde el relacionamiento, un liderazgo muy influyente, ¿cierto? Un liderazgo que sea siempre un ejemplo. No importa el grupo de relación con el que estemos interactuando y que esté reflejando siempre esa coherencia entre esa cultura organizacional, que dé claridad de esa cultura organizacional a cualquier nivel, pues a cualquier público de relación, ¿cierto? No solamente es gestionar esos contratos comerciales y esos contratos laborales, es también gestionar relaciones basadas en la confianza, basadas en la cercanía, es trabajar muy de la mano como equipo para poder
tener un buen servicio de manera transversal, de poder resolver cualquier oportunidad o cualquier conflicto que tengamos en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y es tener también muy en cuenta a todos esos grupos de relación, a esos públicos objetivos que finalmente son los que nos dan día a día ese insumo para que nosotros podamos crear e innovar en todas esas experiencias del servicio que finalmente es lo que está pidiendo el visitante, ¿cierto? Entonces, para nosotros finalmente ese el liderazgo, esos líderes, todo el equipo son integradores del ecosistema, ¿cierto? No todos dependen, no todos los grupos de relación dependen pues jerárquicamente de la organización, pero sí están observando permanentemente pues nuestras decisiones y todas nuestras acciones, ¿cierto? Y creo que en parte de la conversación también pues les hemos contado que nosotros sí somos una empresa que se preocupa constantemente por formar y por formar el ser para el hacer, ¿cierto? Cada vez vamos integrando más nuestros diferentes niveles organizacionales porque cada uno es líder de su proceso, ¿cierto? Cada uno es líder de sus retos y cada uno pues es responsable de sacarlo pues como adelante. Entonces cada vez trabajamos por ir empoderando más como a todos los niveles de la organización para poder alcanzar como todos los resultados organizacionales. Muy bien, Lina, muchas gracias. Leonardo, Nosotros partimos de una mirada humanista genuina. Entonces, un ejemplo, las competencias técnicas depende de su dificultad o su experticia, pues evidentemente en el proceso de contratación, selección, identificamos, evaluamos, validamos y demás. Y acá, por la dificultad de la tarea, pues eh, crecerá, implementará, aprenderá y demás, o per se ya tendrá que traer la mirada humanista para nosotros es clave. Como lo decía en un principio, la coherencia entre lo que vendemos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser vital. Y, y digamos, la teoría es muy grande. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo tiene usted? ¿Transaccional, transformacional? Pues es que cada cultura va generando su proceso de liderazgo. Entonces, tenemos líderes transformacionales, tenemos líderes transaccionales, dependiendo de la operación. Hay operaciones supremamente complejas donde los estados de resultados tienen que ser ya. Me invento un ejemplo. eh, un personal de operativo de mantenimiento, siendo un viernes 5 de la tarde en donde el centro comercial tiene la dinámica más viva, se nos rompe un tubo en una plaza principal, pues no puede llegar el líder, por favor, Pedro, ayúdanos a que tú con tu amabilidad, no, tiene que ser un movimiento muy rápido, muy de ejecución y muy de acción, y también entender que el estilo de liderazgo no es estático en tiempo. Entonces, yo soy 100% humanista durante 1000 años. Al contrario, habrán momentos en donde tengo que cambiar mi capacidad de análisis de liderazgo y ser más transaccional, ser más relacional, ser más transformacional, perdóneme. Y esa es una mirada que nosotros hemos venido aprendiendo y que nos hemos venido formando y desarrollando con el tiempo y para el tiempo. Desde también la visión de lo que pasa hoy en el mundo, desde las generaciones, desde las equidades sociales, desde temas culturales, en donde también temas de relacionamiento y tener visión core negocio 100% en función a mi proceso. Eso es lo que tenemos que tener todos los líderes pues acá en el centro comercial. Una mirada de poder mirar a alguien a los ojos con la total tranquilidad y hablar. Bien lo decía nuestra compañera, las organizaciones clásicas, lineales, piramidales, eh, creo que dentro del modelo de nosotros de centros comerciales son mucho más cercanas. Acá las distancias no son tan grandes, esas brechas puede ser más de cargos, pero el relacionamiento es cara a cara. Y eso es lo que hace que esto fluya. súper Leonardo. Y antes de darte la palabra, Catalina, que de hecho por temas de tiempo también estamos corridos un par de minuticos, pero para no cortar así de tajo la sesión, quisiera agregar un elemento y es que desde nuestras investigaciones, la relación entre la percepción del ambiente laboral y el índice de liderazgo es directa. En la medida en que el índice de liderazgo mejora, mejora el ambiente laboral y su influencia es altísima. Entonces, sin duda, los líderes no solamente son los responsables de movilizar la gestión, los resultados, sino también son
principales actores en mantener y, y transmitir y vivir esa cultura de cada una de las organizaciones y de fomentar ese ambiente laboral de excelencia en todas sus dimensiones. Por eso es tan importante también que las organizaciones tengan claras esas estrategias de cara al fortalecimiento de sus líderes, tanto desde la formación como desde las herramientas, los recursos, el acompañamiento, porque sí, sin duda ellos son actores clave en esta transformación y en la gestión del ambiente laboral. Y quisiera ya para ir cerrando y arrancar con Catalina, em, frente a un contexto económico muy exigente y en donde todo el tiempo, yo creo que ustedes saben que se nos exige eficiencia. ¿M? Em, ¿Cuál sería el mensaje de ustedes, empezando por Catalina, para los líderes del sector respecto al papel que juega el ambiente laboral, no solamente en la gestión del talento humano, sino también en la reputación y sostenibilidad de cada uno de sus negocios? Entonces quisiera escucharte a ti primero, Catalina. Bueno, no, yo creo que el mensaje, y reitero el tema que mencionaba al inicio, es el tema de la comunicación. O sea, seguramente Lina y Leonardo lo viven mucho más que yo, pero en este tema de los centros comerciales, el día a día es como una maratón, ¿verdad? O sea, el día empieza muy tranquilo, a veces no tanto porque en la madrugada pudo haber sucedido algo y estamos todo el tiempo solucionando, tratando de no dejar de lado ese plan estratégico y actividades que planeamos durante todo el año, pero es realmente muy dinámica la operación y a veces los líderes nos enfocamos en resolver o se enfocan en resolver ese día a día. Y este proceso de los colaboradores que están allá sentados también enfrentando sus propios retos, pero con todo este montón de mensajes que hay alrededor, para nosotros el tema de la comunicación, de estarle siempre haciendo entender a ese colaborador cuál es su papel en este reto que asumimos como organización, qué se espera de ti, qué necesitas, además escucharlo, qué necesitas en este proceso, pues hace que el colaborador entienda en general cuál es ese horizonte de sostenibilidad del centro comercial y que en ese proceso pues exista esa sensación de realmente mi aporte en este proceso sí es muy importante, y que garantice esa sostenibilidad a futuro y que garantice esa cohesión para proteger la reputación en un entorno como el nuestro en el cual nos vemos afectados muchas veces por situaciones o eventos que se materializan que no son propios de nuestra actividad, sino que son de los visitantes, de los locatarios, de los terceros. El tema para mí de comunicación es esencial, o sea, lograr que se entienda, eh, que mi colaborador entienda cuál es ese propósito, haya un horizonte estratégico, es esencial para poder que la gente sepa hacia dónde va, porque en medio, como les digo, de esa operación pueden confluir un montón de acciones y cosas que terminan desalineándose de ese propósito general y que la gente caiga como en un círculo de vengo a laborar, ejecuto algunas tareas, pero no entiendo hacia dónde va mi labor y hacia dónde va la organización. Y creo que en términos de sostenibilidad tiene que ser muy claro el tema. Y creo que de cara ya, saliéndome un poquito de lo que son esos colaboradores directos del centro comercial, y enfocándose en esos que son de estas marcas, es también lograr entender que así como nosotros le estamos hablando a los colaboradores del centro comercial, hay estas marcas de grandes clientes corporativos también le están mandando unos mensajes a sus colaboradores y creo que es una invitación que queremos hacer como gremio y es el lograr entender muy bien también estas marcas grandes que tienen sus estrategias propias de bienestar, sus estrategias propias de gestión de las personas, entender cuáles son esas estrategias, porque a veces nosotros les hablamos de una forma a estos empleados de las marcas y también ellos están recibiendo sus propios mensajes de sus organizaciones. Entonces, ¿cómo logramos que esto sea un mensaje que se logra entender y que la gente logra por lo menos conectar ambos mensajes y lograr unos buenos resultados, ya que pues se hacen muchos esfuerzos también
por unir a estas personas en el propósito del centro comercial. Eso es como en general lo que sugerimos o recomendamos a los asociados en este proceso. Excelente, Catalina, muchas gracias. Lina y Leonardo, Leonardo, entonces te escucho sobre esta última pregunta. Estrategia yo creo que de subsistencia y es ante la dificultad, ante el riesgo, ante las desviaciones de incumplimientos de estados de resultados, hay que seguir invirtiendo. Yo creo que también hace parte de nuestra gestión. Los seguimientos, los indicadores tienen que ser a corto, mediano, largo plazo, siempre manteniendo el indicador, rompiendo el esquema de que si hay una desviación a pérdida, entonces tenemos que ser austeros en gasto, no. Si hay una desviación en pérdida, tenemos que ser sostenibles, tenemos que generar inversión y frente a eso tenemos que tener la capacidad de gestionar, implementar, hacer reinventarnos para volver a subsanar estados de resultados. Entonces, entra el temor de en qué punto es sano perder y hasta cuánto perder. Evidentemente uno tiene unos panoramas de unos máximos y mínimos, pero pues eso lo que nosotros buscamos es, ante el no cumplimiento, un presupuesto mensual, entonces el otro vamos a hacer más austero, no. Generamos procesos de reinversión, gestión del cambio y frente a eso la cultura corporativa es eso. Como todos estamos en una visión de no resistencia, sino de cambio y frente al cambio implementar nuevas acciones que muy seguramente nos generan resultados. Súper, Leonardo, muchas gracias. Lina, ya. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, no, finalmente ese mensaje es que la gestión del ambiente laboral no es solamente una gestión o una responsabilidad del proceso de gestión humana, recursos humanos o como lo denominemos en la organización. Esta gestión ya está amarrado a algo más estratégico, esto hace parte de la estrategia de la organización, ¿cierto? Y más ahora con este panorama, pues como, o este contexto económico que tenemos, pues como en este momento, la invitación es a medir, como decía Leonardo también, una medición continua de indicadores de clima, de gestión, también identificar cómo se encuentran nuestros colaboradores, el tema de la comunicación, generar espacios abiertos de comunicación, transparencia en esos canales de comunicación, ¿cierto? Y llevar esta gestión del ambiente laboral a esa agenda, pues como el comité directivo, ¿cierto? Como decía ahorita, a pesar pues como de este contexto económico, no podemos bajar la guardia en el tema de gestión de personas, así como invertimos en temas de infraestructura, de tecnología, de mercadeo, ¿cierto? Que finalmente es el core de este negocio y de este sector. También debemos invertir en el tema de las personas, porque finalmente como centro comercial, el producto que nosotros ofrecemos es esa experiencia al cliente, ¿cierto? Y quien genera la experiencia, finalmente esa experiencia la genera son las personas. Entonces, no bajar la guardia, pues, como en ese aspecto. Yo de pronto me sumo y resumo una palabra bella y un cargo que me encanta mucho y es el business partner. O sea, frente a eso, ese socio estratégico de recursos humanos frente a la alta dirección y frente a todo el equipo transversal, nosotros somos eso, somos los socios estratégicos en donde a nivel de competencias de recursos humanos nosotros tenemos que pensar numéricamente, tenemos que pensar estratégicamente, relacionalmente, humanamente, tenemos que tener claro un indicador ingreso, egreso asociado a mi personal. Quien me genera mi ingreso es mi personal que contraté, quien me genera alguna novedad es mi personal. Y frente a eso nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser socios estratégicos en función a core negocio. Y también estamos en el punto medio, ¿no? Entonces, ¿cómo administramos los recursos de la organización y cómo optimizamos el capital humano en función a esos objetivos organizacionales? Entonces, creo que el rol de business partner es clave, es la mirada estratégica, es el core negocio de la organización, de nuestro equipo, de nuestra actividad, de nuestras competencias, y siento que ese es el día a día de nosotros. Excelente, Leonardo. Y ya para concluir, pues yo quisiera, eh, digamos, como ratificar muchas de las cosas que ustedes han compartido el día de hoy. Definitivamente ese es el camino. Uno, poner a las personas en el centro de la estrategia. Dos, que la estrategia de talento humano no sea un tema aislado a la estrategia del negocio.
sino que sea también parte y uno de los vectores clave de la estrategia del negocio. Por supuesto, fortaleciendo el capital humano, fortaleciendo a los líderes, entendiendo con base en datos, en indicadores, en herramientas que permitan tener esa lectura detallada del ambiente laboral y cómo este impacta en los diferentes indicadores de talento humano en el negocio y por supuesto, pues siendo muy conscientes también de la realidad en la que cada uno opera, que también hay factores y variables externas que sin duda afectan, pero que en la medida en que uno trabaje al interior de la organización, fortaleciendo la confianza, la comunicación que comentaban que es clave, pues sin duda van a poder dar mejor respuesta a ese contexto o esas situaciones particulares que a veces demandan esfuerzos importantes por parte de la organización, específicamente de las áreas de talento humano. Agradecerles, eh, Leonardo, Catalina, Lina, por sus contribuciones, por esta charla tan amena, por sus insights y sus aportes que yo sé que son de un gran valor para todos los que nos acompañaron conectados hoy. A los que nos acompañaron también muchas gracias. Nos quedamos cortos, nos hicieron varias preguntas por el chat. Buscaremos la manera de tratar de resolverlas, confirmarles a quienes se conectaron y también a ustedes, estimados panelistas, que esta sesión queda grabada y la vamos a compartir posteriormente a través de nuestros canales digitales. Entonces, queda el recurso para que lo puedan revisar, consultar. De igual forma, aprovecho el espacio ya cerrando para contarles a todos los que se encuentran conectados que pues si tienen alguna duda, inquietud o comentario y quieren conocer más de Great Place to Work, nuestra metodología y cómo acompañamos a las organizaciones como las que nos acompañaron hoy en la construcción de grandes lugares de trabajo, pues nos pueden escribir escaneando este código QR. Y ya, así como pues lo hacemos en Colombia, un anuncio parroquial al cierre de esta sesión y es, queremos invitarlos a quienes puedan asistir acá en Bogotá a nuestro primer informe especializado del año, el informe del ambiente laboral en Bogotá. Este es un informe muy detallado que trae elementos sobre cómo viven o cómo están viviendo hoy en día la experiencia en sus entornos de trabajo los colaboradores en Bogotá. Este es, si se quiere, una hoja de ruta para los líderes de talento humano, ya sea en Bogotá o que quienes quieran tener como referente Bogotá para la gestión del talento humano en este 2026. Entonces, invitadísimos todos, se pueden registrar a través de este código QR o en nuestros canales digitales. Estamos en Instagram, en LinkedIn y en nuestro sitio web, greatplacetowork.com.co y pueden registrarse, acceder a la información de este evento que se realizará el próximo 12 de febrero, es decir, en 8 días. De nuevo, a nuestros queridísimos panelistas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, un segundo, que no los veo, perdón, ya. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos poder contar con ustedes en otros espacios. Y ya, de verdad, infinitamente agradecidos por su participación. Muchas gracias a todos, Andrés, a Great Place to Work y a Leonardo y a Lina por también compartir este espacio conmigo, súper enriquecedor. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos, un feliz día. Feliz día para todos. Que estén Adiós. bien. Igualmente, un abrazo, muchas gracias y bueno, ahí nos seguimos viendo.